Bienvenidos. Pasado el tráfago de la campaña electoral, en cuyo tramo final surgieron los chats de Verduga, es vital detenernos un poco más en su análisis, en examinar los principales, en comprender lo que revelan, en aprender de lo que han logrado evidenciar y en no olvidarlo nunca, en hacer memoria para no repetir la historia. Empecemos. A mí lo que me sorprendió es que él ya asumió que no puede regresar. Dice, la situación se está poniendo muy difícil, yo no podré regresar, Abraham. Ya, a nivel judicial han sacado todo tipo de cosas que me impiden regresar. La idea era que yo regrese, que sea el binomio de Luisa, pero eso no va a ser posible, entonces necesitamos ganar con un candidato que sea el indicado. Luisa no es la candidata, ¿no? Entonces me dijo... Espérate, lo último que te digo, mi mamá me dijo también esto, que ella había hablado con Correa en múltiples ocasiones y que él le había dicho desde el día 1 que Luisa era la candidata, siempre fue desde el minuto 1 la candidata del periodo corto porque era un títere, y que él está claro que no puede lanzarse a una siguiente elección con un candidato que sea un títere, que eso lo tiene clarísimo, y que Luisa nunca iba a ser la candidata del periodo más largo si no ganaba esta de aquí. Bueno, entonces esto confirma lo que él me dice, ¿no? Él no quiere que sea Luisa. Yo le dije, oye, presidente, ¿y usted no ha pensado, considerando que Luisa de todas maneras ya tiene una imagen posicionada, ¿no? ¿Usted no ha pensado que, yo sé que es heterodoxo, pero porque sean dos candidatos de la costa, pero usted no cree que podría funcionar? Inclusive le dije eso. Augusto a la presidencia y Luisa de vicepresidente. Dice, no, olvídate, Luisa va primero en la asamblea, le dije. Y con eso lo dejó zanjado. O sea, Luisa ni por asomo en el binomio, ni por asomo. Entonces me dijo, ¿no? Al final lo que hay que hacer, Abraham, me dice, es que la persecución es tan brutal que esto hay que resolverlo de manera política, y por eso la Asamblea Constituyente es lo principal que tenemos que hacer una vez que se llega al gobierno, ¿no? Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Sigamos creyendo, transformándonos para el futuro y creciendo juntos. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. Somos los abanderados del desarrollo de la nueva ciudad de Guayaquil. Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible, principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal. Y eso es solo un botón. Y en este caso no cabe decir un botón basta de muestra el resto de la camisa. Ya se dieron cuenta de lo que revelan entre las varias cosas ese fragmento de los chats que revisamos. Luisa es un títere, así lo denominan ellos. La utilizaban solo para el periodo corto que fue el anterior y la reiteraron en este segundo periodo, condenándolo a lo que pasó, al fracaso. Pero además hay otra parte terriblemente grave en el fragmento que acabamos de analizar. A ese y otros aspectos se referirá el economista Otto Sonnenholder en los próximos 60 minutos. Ex vicepresidente de la República, fue el tercero de 4 que tuvo Lenín Moreno. Renunció en pleno éxito de su gestión, luego fue candidato a la presidencia, ahora está muy vinculado al sector inmobiliario y durante un largo periodo se dio a conocer en la radio de su grupo, que ahora se llama RTP Tropicana, por análisis y entrevistas que hacía en forma diaria, pero sobre todo porque cuando ocupó la presidencia de AER, le tocó defender un valor inestimable, que es el que nos ha permitido mantener esta frágil democracia, la libertad de expresión.
Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Quiero empezar este programa deseando una pronta recuperación al colega Roberto Bonafont, entrañable compañero cuando compartimos en Gamavisión en el 95, connotado periodista deportivo, gran poeta, hombre profundamente culto. Ahí ven el momento en que estando en Di-Blue siente una afección al corazón, se pone su mano derecha ahí y hace un gesto. Luego van a ver ustedes en otro video, en el momento en que Roberto ya se siente demasiado incómodo, se levanta, decide, dijeron las versiones, ir a la farmacia a comprar algún medicamento y luego lo encuentran caído en el suelo con un profundo dolor al corazón. Fíjense en su profesionalismo. Gracias también a los médicos de la Clínica Guayaquil, a la oportuna atención de sus compañeros. Roberto salió del trance, le colocaron 2 stent y confiamos en que la prevención y la alerta le harán modificar su modo de vida, como lo hizo en algunos casos conmigo, para poder disfrutar de su amistad y su talento durante mucho tiempo más. A todos ustedes, la advertencia de examinarse regularmente el corazón aunque no tengan síntomas. Roberto tuvo algo parecido a lo que tuve yo. Tenía una arteria bloqueada al 92% y era completamente bloqueada. La diferencia fue en que yo no tuve síntomas, o los que tuve no los asocié con eso, y no llegué a un momento tan crucial, y él sí. Gran abrazo, Roberto. Te queremos y te apreciamos siempre, por encima de nuestras diferencias deportivas y políticas. En Serrat toda la vida hemos coincidido y en Sabina más. Economista, bienvenido. ¿Cuál es su primera visión de lo que revelaron los chats de Verdúa, que como usted nos comentaba hace un rato, más bien son audios? Sí, bueno, gracias por la invitación, Carlos, un saludo a todos. Tú sabes que normalmente no hablo de estos temas, normalmente, y sobre todo cuando fui autoridad me alejé mucho de los temas judiciales. Siempre me pareció mal que cuando uno es una alta autoridad de opiniones sobre temas que pueden terminar siendo judicializados, porque tu opinión puede afectar ese proceso. Lo hacía Correa, yo trataba de hacer lo contrario, por respeto a la independencia de los poderes. Pero creo que son audios que llegaron para mí con 3 temas principales. El primero, el efecto en la campaña de la segunda vuelta, por lo que acabas de describir, por cómo sus propios compañeros veían a la candidata González, que hacía un esfuerzo grande por alejarse de esa imagen de títere, que es difícil cuando uno es parte de una organización política de un liderazgo tan vertical, tan de caudillo. El segundo tema es el tema de lo que yo considero una especie de implosión o desgaste de la Revolución Ciudadana o el correísmo, como lo quieras llamar. Esta ilusión de que ahí quedaban todavía idealistas, para mí se desvanece, queda evidenciado es un claro oportunismo. Y el tercero es el impacto judicial, no solo a futuro, por lo que esos audios puedan implicar en materia judicial y los delitos que potencialmente se puedan cometer ahí, sino también el impacto que esto tiene en algo que para mí quizás es muy trascendente, es cómo esto facilita a la Fiscalía, ya en algo que ya está sentenciado, ojo, pero facilita a la Fiscalía esta lucha comunicacional de la que ellos no son parte, pero esta vieja historia de querer esoterizar el influjo psíquico. Okay. ¿Verdad? Presentarlo como algo esotérico, como algo no técnico jurídico, sino como algo esotérico. Bueno, aquí queda grabado cómo funciona, en mi opinión. Ya ven por qué era importante invitar a Otto Sonnenholzner. Ahí se podría bien acabar el programa. Pero vamos, sí, excelente síntesis. Pero vamos a resumir o a desagregar lo resumido a lo largo del espacio. Primero les recuerdo que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Ver a su manera. Estamos también en Extreme TV Cable, que es canal 15 de Vito TVO o 709 si prefieren alta definición,
Y en DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión. Señal abierta solo en Manaví, allá canal 9. María Clara Triviño Martínez. Gracias a RTV estamos en todas las cableras, eso quiere decir que usted nos puede ver en DirecTV canal 177, CNT canal 12, TV Cable canal 69, Claro TV canal 30, Cable Unión canal 9. Y a esa hora, a través de esas cableras, se reúnen aproximadamente 40.000 hogares para ver nuestro programa. Carlos. En radio nos pueden seguir por 101.7, 101.3. Siempre me confundo con 101.7, que es Radio Sucesos. 101.3, yo trabajo ahí, por Dios. Radio Centro, FM, en audio y en imagen para sus plataformas digitales. Candela con K en Puerto Viejo, para todo Manaví, 89.3. También La Bonita del centro del país en Riobamba, 89.3 FM. Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo, cubre esa radio, y en Quito, ahora sí. Radio Sucesos, de paso ellos ponen el programa a las 21 horas. En Quito la gente se va a la cama más temprano, mucho más conveniente. 21 horas, así como hace lo mismo el canal 24/7. 101.7 FM Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. María Clara. Para poner todos los temas en contexto es ideal este resumen que hizo al principio del caso de los chats de Verduga ligado por Fausto Yepes de Teleamazonas. Parte del expediente del caso Ligados y suponen una importante revelación del trabajo de la Liga Azul puertas adentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con Allen Berbera como titular del organismo. El caso Ligados desnuda a un militante de la Revolución Ciudadana como Augusto Verduga, con manía por grabar todas sus conversaciones, más de 350 que ya están en el expediente. Una en particular, Augusto Verduga se confiesa con su hermano Abraham, en referencia a alias Jerónimo, quien para esta jerga es Rafael Correa. Honda preocupación por no cooptar la Contraloría General del Estado con su candidato Juan Falconi Puig. Verduga le dice: vamos a ver qué puteada nos pega Jerónimo, que cada vez que hacemos un Zoom está colérico. Allenberg le dijo de todo, pues, ¿no? En la última reunión. ¿Quién es el responsable? Tú eres el responsable directo, Allenberg, le dijo. Y le gritaba, ¿no? Tú pusiste la de TICS. ¿Quién puso la de TICS? Augusto tiene a alguien de TICS, Yadira. No, presidente, no puso. Entonces tú eres el directamente responsable, es imperdonable lo que has hecho. Se nos van a llevar en las elecciones, las presidenciales. Y también no vamos a tener contralor. ¿Para qué la pones ahí, esta chica? Votas a esas mujeres. La votas, si sales bien librado hasta la votas. Y sí, la disposición se cumplió 10 días después de la fallida intervención de los azules en el concurso. Según registros de talento humano del Consejo, Arango fue separada del cargo el 10 de octubre. Marco Chalco, quien fue presidente de la Comisión Ciudadana de Selección del concurso para Contralor, se confiesa en entrevista telefónica con 24 horas. Reconoce que se intentó sin razón un nuevo escaneo de las pruebas escritas. Algo andaba mal. Recuerdo un domingo 1 de octubre, el protocolo decía que si ya fueron escaneados en el colegio Benalcázar, ¿por qué iba a volver a escanearlos? Todos los coordinadores de ahí, ¿no? Estaban empeñados en que se escaneen. Claro, ¿no? Claro. Y Verduga lo confirma en esta conversación con su hermano. Habla de cómo se había jugado Allen Berbera por sentar a su candidato en la Contraloría. Este man de Allen Berbera, de veras que es un... Yo sé, nunca me lo dijo. Y vulneraron esa caja fuerte. Yo no sé qué chanchullo hicieron ahí, es gravísimo. Y ahí se fue al carajo todo. Creo que, y sé que después quemaron unos papeles, ni sé qué cosas. Marco Chalco no sale del asombro al escuchar los audios. Apenas asimila lo que estaba alrededor de la Comisión Ciudadana de Selección. Pues ahora me entero que prácticamente yo he estado en medio de un grupo de cocodrilos, se puede decir, de gente impensable que hayan estado tomando de esa manera. Lo cierto es que este y decenas de audios más están en poder de Fiscalía y son parte del caso Ligados. La materialización de los dispositivos del ex consejero de Participación Ciudadana de la Liga Azul han despejado algunas dudas y han confirmado otras que antes fueron especulaciones. Ciertamente, como dice Fausto Yepes, recuerden que en el primer audio ellos hablaban de convocar una constituyente cuando lleguen al poder. Ellos, ya se puede imaginar para qué. Ahora el país está discutiendo lo mismo. Pero al margen del asombro
y de la repugnancia que provocan estos fragmentos. Adicionalmente, ¿qué reflexiones le provocan? No, perdón, solo quiero hacerte una aclaración. No hay que imaginarse para qué, ahí dicen para qué, la constituyente, para resolver sus problemas judiciales. Lo dicen abiertamente, no es una constituyente para refundar la patria, para mejorar la situación de la gente. ¿Y cómo una constituyente podría resolver sus problemas judiciales? Porque si le das plenos poderes, puedes hacer indultos. Como hicieron con un violador en Montecristi en el 2008. Correcto, entonces una constituyente, dicen textualmente, dice el audio, para resolver. Escúchelo bien, porque sí, son detalles que un poco vuelven a lo que yo te decía al inicio del resumen. Aquí ya no hay idealismo, es puro oportunismo. O sea, no es vamos a una constituyente porque queremos un mejor Ecuador, es vamos a una constituyente textual porque la persecución ha sido muy dura. Esa es yo no sé si... ¿Qué otras conclusiones se pueden sacar del nivel de autoridad, de intimidación, de obediencia respecto a Correa que se nota allí? Mira, yo entiendo que esto del influjo psíquico se presta para desviar la atención hacia el esoterismo. Quizás podrían haber seleccionado mejor los términos al momento de hacer la sentencia. Pero el influjo psíquico es parte de la doctrina penal, basado en el derecho penal alemán, post Segunda Guerra, porque claro, no había una orden de Hitler que decía, o de Eichmann que decía, prendan los hornos de gas. No había una orden específica, no había una carta firmada por Hitler o por Eichmann, había lo que vendría a ser una especie de instigación mediata, ¿verdad? Todo el mundo sabe lo que el líder espera y actúan de acorde, pero hay algo que es importante en ese accionar, porque tú puedes decir, no, ¿yo por qué? A ver, aquí estás escuchando esos audios, como hablan de lo que podría potencialmente ser una asociación ilícita para nombrar autoridades en el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Pero por qué lo hacen? Si tú escuchas el audio, lo hacen desde un temor reverencial a la autoridad que los ordena directa o indirectamente. Hay un temor o una presión jerárquica, ¿ya? Que es justamente esa instigación mediata o influjo psíquico. Eso queda claramente evidente ahí, pero hay más. María Clara. En uno de los chats de Verduga incluso se descubre como una consejera, Nicole Bonifaz, votaba según los intereses de conveniencia en contratos corruptos de su madre. Tenemos un extracto de la red X de Yanedi Nostroza. Cuando la madre de Bonifaz le dice a Allenberg que tenía que archivar 2 denuncias por unos temas de corrupción, y Allenberg le dijo que está loca, y yo, ¿cómo va a hacer eso, no? Y ahí le dijo, si tú comienzas a hacer, tú sí sabías eso, ¿no? No, si tú no archivas 2 casos de corrupción, estos que están en la Secretaría de Transparencia, Nicole va a comenzar a votar en contra. Y así fue, ¿no? Dicho y hecho. Cuando alguien me le dijo, ¿qué le pasa, señora? Usted se está equivocando, no sé con quién está hablando. Bueno, el día siguiente ya Bonifaz se abrió, ¿no? Bonifaz trabajó en Petroecuador y resulta que en el Consejo hay 2 denuncias por unos temas de corrupción en Petroecuador, ¿no? Yo quiero escarbar mucho en eso, ¿no? Para ver si esta tipa está salpicada también. Por eso es que quería archivar eso. Ese fue como el punto de quiebre. Ahora resulta que según esa parte de los chats, Allenberg Vera es un pálido reflejo de los demás. Mira, un tema aquí también que es importante, Carlos, que cuando escuché esto me llamó la atención. Yo he sido autoridad en altas funciones. Jamás he necesitado alias, jamás he necesitado chats cifrados, jamás se me ha ocurrido grabarle una llamada a alguien, peor a mi hermano, pues. Jamás en mi vida le he grabado una llamada a alguien. Jamás he visto, siquiera se me ha ocurrido quemar papeles. Jamás, o sea, es un comportamiento que no corresponde a una alta autoridad del país. ¿Y qué evidencia qué? Que evidencia que tienen temores porque saben que en alguna forma están cometiendo o actuando de forma incorrecta. A quien supo esto, porque los vivió o convivió con ellos, Juan Esteban Guarderas, le doy el saludo y la bienvenida, para averiguarle cómo fue posible moverse en ese nido de alacranes y qué hizo que antes de su implosión, para usar el término que utilizó el economista Sollenhofer al principio, qué hizo que su implosión no se diera en ese momento y haya tardado tanto. Buenas tardes, Carlos. Antes quería felicitarte porque tú has sido un artífice de una opinión
pública que unió a gente de izquierda, de derecha, de la costa y de la sierra de cara a estas elecciones en contra de opciones mafiosas. Y ahí tu liderazgo fue claro. Ahora, lo que te podría decir, que es un tema que vale hacer hincapié, tomando en cuenta lo que tú me preguntas, es que realmente Verduga, quien ha sido un mentiroso bastante contumaz, él ha dicho que esos chats no eran verdaderos. Y ahora con la voz, con todos los audios, ya no le queda ese argumento, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Ahora, respecto a cómo era vivir en medio de esta jaula de lobos, lo que yo te podría decir es que justamente hilo con lo que acaba de decir el señor Sonnenholzner. Se graban como se graban delincuentes entre sí porque se desconfían. Se graban para poder tener cómo cubrirse las espaldas. Se graban para tener un backup para luego poder extorsionarse entre ellos, para que tengan un respaldo de los acuerdos que llegaban, porque no se tienen confianza entre ellos. Y ese era el ambiente que se respiraba adentro del CPCC. Incluso hay audios en donde Verduga le critica a Lor al frente de Correa. Entre ellos hay una desconfianza terrible, y es porque justamente, como dijo el señor Sonnenholzner, no hay un vínculo ideológico, no hay un proyecto de país. Aquí lo que hay es un toma y daca de un grupo que está asociado ilícitamente para cometer ilícitos, es decir, entra de lleno en el tipo penal. Gracias, abogado Juan Esteban Guarderas, 1 por el testimonio y 2 por la felicitación. Solo cumplí mi deber, hice mi parte y ciertamente estoy orgulloso de eso. María Clara. Cuando volvamos, la forma en que los chats revelan que al presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, lo puso el correísmo. Nadie ha desmentido técnicamente la pericia judicial que consideró auténticos los chats de Verduga. Ellos han probado la audacia, desprecio y sevicia de una organización mafiosa que se autotitula revolucionaria. Nosotros estamos en una ubicación estratégica. Como usted lo menciona, el futuro aeropuerto de Guayaquil está a menos de 4 kilómetros de donde nosotros estamos. Y aparte, la importancia de estar cerca de los puertos. Por eso es la visión de este proyecto. Hemos podido llegar a tener un diseño moderno y vanguardista en el cual hemos integrado las áreas de almacenamiento y oficinas, de tal punto que tengamos un producto que satisfaga la necesidad de las empresas para optimizar su cadena de valor. Nuestro diseño no solo está buscando complementar las necesidades de las oficinas, sino también poder satisfacer a sus colaboradores. Y actualmente somos los abanderados del desarrollo de la nueva ciudad de Guayaquil. En OX Sport Agency impulsamos el talento deportivo al máximo nivel. Ofrecemos asesoría integral desde gestión de proyectos hasta marketing deportivo. Conectamos a nuestros deportistas con oportunidades globales y les preparamos para brillar. Unimos pasión y estrategia para que cada atleta alcance sus metas. Únete a OX Sport Agency y lleva tu carrera al próximo nivel. Contáctanos hoy. Vera a su manera, crítico e independiente. Los pueden seguir por OnePlus, que es canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen, solo que mañana, al día siguiente del reprise, 6 de la mañana, un horario más cómodo para muchos, a través de Extreme TV Cable, CNT, Claro TV y en Zapping, canal 41. Además, el periódico digital Ecuador en Vivo reproduce un resumen tan pronto concluye el espacio en su página principal y portal de noticias.
Retomamos el tema de la noche en este reportaje de Ecuavisa de Jacqueline Rodas, en donde se destaca cómo en una parte de los chats de Verduga hablan de que al presidente del Consejo de la Judicatura lo pusieron ellos. El correísmo puso a Mario Godoy como presidente del Consejo de la Judicatura, pero ya ni les contesta el teléfono. Ese fue el reclamo de Augusto Verduga, hoy procesado en el caso Ligados, al secretario de la Revolución Ciudadana, Andrés Arauz. El audio de la conversación quedó grabado en el teléfono de Verduga. Una cuestión solo para sacarme la curiosidad. Entiendo que Noboa tiene este poder porque lo tiene Godoy, pues, ¿no? Y Godoy supuestamente no era cercano también a nosotros, ¿no? Hasta yo perdí hasta mi licencia de paternidad por este Godoy, que pareciera que ya no tiene ningún tipo de recepción con nosotros, ¿no? Yo coordiné lo de Godoy a través del Alem. Sí, yo he hablado con Alem, me dice que no le contesté el teléfono. Entonces, chuta, imagínate qué desgaste, compa. O sea, ya les digo, ¿no? Para ejemplificar un poco el asunto, yo perdí hasta mi licencia de paternidad para un tipo que ni siquiera nos contesta el teléfono. O sea, estamos en la lona. Es un tipo entregado al gobierno, Godoy, entonces no. O sea, entiendo que sí hubo un acercamiento también directo con el presi, pero son palabras que se esfuman. En julio de 2024, el Consejo de Participación eligió a Dunia Martínez como presidenta de la Judicatura, pero 2 días después reconsideraron su decisión y nombraron a Mario Godoy, con 2 votos de la Liga Azul. Verduga quería que Godoy le pague el favor contratando a su amigo Cristian Anastasio. Quería yo, a través de Allen, ver la posibilidad de ubicarlo a este compañero en el Consejo de Judicatura. Godoy ha dicho que por favor, que nadie se le ocurra, que nadie le dé mi número a Verduga, que no tengo nada que ver con él. O sea, este tipo es presidente del CJ gracias a nosotros, este miserable. Ni siquiera Allenberg, que fue su amigo y su abogado, le contesta el teléfono. Es un miserable. Arauz le dice que era peor nombrar a Dunia Martínez, porque es cercana a María Paula Romo. Esto habla muy bien, en cambio, Mario Godoy, según la versión, los utilizó para llegar y luego les dijo hasta la vista, baby, según ellos, alineado con el gobierno, pero yo no creo que Verduga y los demás hayan gestionado eso a cambio de que le den un puesto a un amigo de Verduga, sino... A ver, lo que pasa es que el Consejo de la Judicatura viene de ternas, si no me equivoco, de ternas de la Asamblea Nacional. Y Godoy vino de la terna de la Corte Nacional. De la Fiscalía, de la pero Corte. Sugerido por el gobierno. Desconozco qué incidencia pueda tener el gobierno y no sé en qué año fue, no sé si fue en la época de Guillermo Lasso. El año pasado. ¿no? Fue en la época del año pasado, correcto. Desconozco qué incidencia pueda tener el gobierno en la designación que haga en una terna a la Corte Nacional, pero viene de una terna, no a diferencia de recomendación a José Swing. Mira, lo que pasa es que el Consejo de Participación, Ciudadana puede escoger o priorizar dentro de esa terna. Entonces ahí es donde viene la manipulación o la influencia que puede hacer este organismo fuera de lo ético o fuera de lo meritocrático. Pero Verduga no respaldó a Godoy a cambio del puesto que dice ahí que le pidió pues el amigo que luego no se lo dieron. No, pues pero si tú estás escuchando que están dispuestos a ir a una asamblea constituyente para resolver sus problemas judiciales, imagínate qué nomás querrán o para qué nomás querrán espacios en Consejo de la Judicatura y en otros espacios donde pueda incidir. ¿Qué es el organismo disciplinario y administrativo de la justicia? Un avance más en esto, María Clara. Lo más sorprendente y asqueroso, se podría decir, es de estos chats de Verduga, es que se evidenciaron los apetitos, las intrigas, los recelos, los celos y los odios entre los propios miembros de esta organización política correísta. Así lo resume Fabiola Santana de Ecuavisa. En el círculo de Augusto Verduga se hacían comentarios sobre repartos en la Revolución Ciudadana. Los audios están en el expediente del caso Ligados. En ellos, la asambleísta electa Ana Belén Yela Duarte, hija de la exministra del correísmo María de los Ángeles Duarte, reconoce que es un mito el lema manos limpias y corazones ardientes y habló de un caso de diezmos en la asamblea. Por cierto, Allenberg está dispuesto a darle un puesto a cada uno de los prefectos del país. Ellos saben que ese tipo de cosas no podemos hacer nosotros. Y hasta el más bueno, más caretón de nuestros asambleístas y autoridades hace alguna cosa. Y yo no digo que los otros no lo hagan, pero esto de las manos limpias y los corazones ardientes pues es un mito. Esto te digo solamente como un ejemplo. Esta fulana, la Ana Raffo, que es una imbécil, ya que tiene a la mejor amiga de Luisa trabajando en la asamblea,
Ella está en nuestra comisión. Su asesor uno, que gana $3,000, es el que le lleva la cartera y le maneja el carro. Porque seguramente le está cobrando al hombre la mitad de sueldo. Él gana 1.000 y ella se mete al bolsillo los otros 2.000. Y como esas cosas, 1.000. Se refiere a la asambleísta de la Revolución Ciudadana, Ana María Raffo, reelecta por Guayas. En las conversaciones con Verduga, su hermano Abraham y otros, también se decía que los hermanos Vinicio y Fernando Alvarado, estrategas de la comunicación del correísmo, se llevaban la mitad de la tajada en campañas. A mí me da la impresión que la plata se va quedando en el camino. No quiero ser lengua larga. No quiero ser lengua larga ni mal pensado, pero creo que acá solo llegan los sueltos nomás, lo que sobra. Pero es que no están Alvarado, pues, Fabián. Ya los Alvarados, que se dan el 50% de la tajada, ya no están. Según lo contado por María de los Ángeles Duarte a su hija, Vinicio Alvarado ya no era estimado en la revolución. Me contó que Vinicio se está portando como la peor versión de Vinicio, errático como él solo, porque ya sabe un poco que ya no está como, no lo tienen como en la misma estima que lo tenían antes. O sea, todo el mundo está un poco cabezón del hombre. Tanto así que lo ha sacado al propio hermano, a Fernando, del buró, por llevarle la contraria por alguna cosa. También se confirmaron pagos fijos a otros miembros del movimiento. ¿Tú crees que Luis ahorita está dirigiendo el partido de Gratecha y sentada en...? No, a ella le están pagando. A Fausto Jarrín le pagaban por llevar los juicios, a Alexis también le pagan un perro. A Fausto Jarrín le pagaban 10 lucas por no hacer nada, por llevar ningún... 10 lucas mensuales. Pues se pelearon a muerte con un Fausto por eso. De las 10 lucas mensuales ganaba Jarrín. A Luis hizo un documental que valió paloma, que costó, alguien me dijo alguna vez el precio, ¿sí te acuerdas, Julia? Alguien nos comentó, pero fue un puño de plato, tú mismo sabes, nos contaste cuánto costó. Fausto Jarrín era el abogado de Rafael Correa, luego fue asambleísta de la Revolución y hoy trabaja en el equipo de Daniel Noboa. La espontaneidad y claridad con que habla Ana Belén Yela es impresionante. Dirían algunos, admisión de parte, relevo de pruebas. Bueno, hace algunas afirmaciones que necesitarían alguna verificación a nivel judicial, más allá de lo que le ha contado a ella su mamá o lo que ella cree. Pero yo quiero ir a algo más profundo, que es, ahí están conversando 3 jóvenes, poco menores que yo de lo que entiendo. Se dio cuenta, ¿no? 3 jóvenes. Qué desesperanzadores de eso. Supuestamente... revolucionarios. Yo los tenía identificados con el idealismo un poco, ¿verdad? Con la intelectualidad. Por lo menos así me los habían vendido. Yo no los conozco a ninguno de los 3. Y si uno realmente se identifica con eso y uno sabe que está en esa cloaca, no se va a quedar. O sea, si te quedas, ya es oportunismo, que es un poco lo que te digo, esa discusión. Y aguanto hasta que me toque el turno. Claro, es esa discusión. O porque les endulzaron la oreja, que el uno iba a ser candidato, que el otro era como Roldós. Pero uno no se queda, uno no quiere. A ver, cuando uno tiene valores, cuando uno tiene principios, cuando uno tiene ideales, uno busca su propio espacio. Te puede ir mejor, te puede ir peor. Pero lo honesto, lo correcto, es no ser parte de algo que tú sabes que está podrido. O enfrentar para mejorarlo, para cambiarlo, pero ni siquiera es una sumisión total. Y yo quiero destacar que lo recuerda alguien que hizo eso, sin que se fuera de un gobierno que estaba totalmente podrido, sino que tenía simplemente una visión distinta respecto al rol que él debía ejecutar como vicepresidente, con enorme éxito hasta ese momento. Entonces, no está por casualidad invitado el economista Sonnenholzer a este espacio. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, la discusión que provocó hoy en el seno del Tribunal Contencioso Electoral el pedido de que se pusiera en el orden del día los chats de Verduga. Nadie ha desmentido técnicamente la pericia judicial que consideró auténticos los chats de Verduga. Ellos han probado la audacia, desprecio y sevicia de una organización mafiosa que se autotitula revolucionaria. Pacific Terminal, primera terminal de gas natural en el Ecuador, será un eje fundamental en el cambio de la matriz energética, reemplazando el uso del diésel y fuel oil. Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible, principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal. Nacemos con un impulso que nos mueve hacia adelante. Ese sentimiento de que algo nos espera. Y con esa seguridad dimos nuestro primer paso.
porque sabemos que las metas no son el final. Y cuando des ese siguiente paso, estaremos ahí. Vamos, sigamos creyendo, transformándonos para el futuro y creciendo juntos. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. Vera a su manera, crítico e independiente. Estamos de regreso y les recordamos a todos que en Estados Unidos la señal de Macro Digital Televisión usted la puede ver a través de las aplicaciones Roku y Pluto TV. Se conectan entre 2 y 15,000 hogares a través de esas plataformas y a esa hora para ver nuestro programa. En España, en cambio, nos puede ver a través de Hispasat en el canal 21. Y Macro Digital Televisión en Ecuador está en Cable Familia, Supercable Macará, Colorados Visión, Valle Visión Play, 11 Play y CNT Play. Retomando el tema de la noche, así reseñó hoy al mediodía en Ecuavisa Jacqueline Rodas el altercado que hubo entre dos miembros del Tribunal Contencioso Electoral por los chats de Verduga. Los audios y chats del caso Ligados, que salpican a los jueces del Tribunal Contencioso Electoral, generaron un cruce de palabras en el pleno de esta mañana. El juez Fernando Muñoz intentó que se cambie el orden del día para tratar el tema y ordenar una investigación interna. Operadores políticos en el Tribunal Contencioso Electoral que incluso la mencionan a usted, señora presidenta. De manera que el tribunal no puede permanecer callado o impávido ante una situación que mina realmente la credibilidad y confianza en este tribunal. Considero de que no es propicio de que este tribunal realice otro tipo de investigación que no sea por el organismo competente. Y sí, efectivamente, es de conocimiento público de que han circulado chats en los cuales están incluidos todos los señores jueces, incluido usted, doctor Muñoz. El juez Muñoz respondió leyendo la transcripción de uno de los audios de la conversación entre el secretario de la Revolución Ciudadana, Andrés Arauz, y el ex consejero de Participación y procesado del caso Ligados, Augusto Verduga. Se ha nombrado un secretario de este tribunal a un compañero nuestro, también muy cercano. Él es nuestro. Entonces él también nos está pasando la información de cómo están las cosas. Conocemos algunas decisiones anticipadamente. Le recordaré que usted tuvo dentro de su equipo, que es actual abogado patrocinador suyo, alguien que tiene una investigación previa por haber realizado una sentencia fuera de este tribunal. Me gustaría que esa misma ética se aplique en todo. Y no por elucubraciones, no, porque ya yendo al caso en concreto, las chats son elucubraciones. Según el audio, la presidenta Coloma colocó como secretario del tribunal a un informante del correísmo. El funcionario que ocupa ese cargo desde que ella asumió la presidencia es Milton Paredes, quien estuvo en la sesión de hoy. Muñoz no consiguió que su pedido se incluya en el orden del día. El juez Ángel Torres sugirió que entregue la información de su solicitud para analizar si se trata en el pleno del próximo martes. Abogada Mónica Jaramillo, antes de retornar con el economista Sonnenholzner, bienvenida, gracias por esperarnos. Usted en varias ocasiones ha presentado acciones frente a este Tribunal Contencioso Electoral, la mayoría de ellas con éxito, aunque muy demoradas en su resolución final. ¿Cómo hacer para que estos chats no afecten, disminuyan, desvíen al Tribunal Contencioso Electoral de decisiones cruciales que tiene pendientes? Por ejemplo, no resuelve una de ellas con la señora Schettini, creo que se llama Patricia Schettini, asambleísta electa del correísmo, cuyo nombramiento, posesión o la ocupación de su cargo, porque no se ha posesionado todavía no tiene inmunidad, podría verse afectado si ese TSE se mueve. Estimado Carlos, y a toda la distinguida audiencia.
Mira, qué lamentable poder escuchar esta noticia y este cruce de voces y este cruce de palabras realizados el día de hoy en el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, en los cuales claramente el señor juez Fernando Muñoz intentó plantear que se considere esta moción en el punto del orden del día, pero dentro de esa convocatoria también estaba la prórroga, el conocimiento, el informe de jurídico sobre la prórroga de estos jueces principales o suplentes. Estos jueces principales y suplentes que han sido nombrados, como bien lo ha señalado el doctor Fernando Muñoz, en el caso Ligados. Y esto sí nos preocupa bastante a quienes litigamos y quienes nos desarrollamos nuestro ámbito profesional en el Tribunal Contencioso Electoral, en virtud de que estas causas deben ser jurisdiccionales en materia electoral y no en temas políticos. Aquí no se puede hablar de operadores políticos, menos aún de quienes filtran la información. Tal es el caso que yo, como denunciante, tanto en el TCE contra la Liga Azul y tanto como denunciante en el caso Ligados, es evidente la participación que ha tenido en este caso el señor secretario del Tribunal Contencioso Electoral, Milton Paredes, al momento de convocar o dar cumplimiento en el caso de la Liga Azul. Y por eso se demoró tanto la sustanciación, en este caso, digámoslo así, del proceso, más allá de las recusaciones infundadas que violentaban toda la normativa presentadas por la Liga Azul. ¿Qué cabe hacer entonces? También Mónica, responsabilizar abogada, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Por qué? Porque ya en mayo tienen que salir y absolutamente no han avanzado en nada. Ok, disculpe, tengo que parar aquí porque, como escucharán, tenemos aparentemente una alarma de incendio en el edificio. Nuestro estudio está en el piso 6, que vamos a callar, si no hay que sofocar el incendio hasta que volvamos. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, veremos que en estos mismos chats se evidencia el manejo y la influencia de Rafael Correa. Nadie ha desmentido técnicamente la pericia judicial que consideró auténticos los chats de Verduga. Ellos han probado la audacia, desprecio y sevicia de una organización mafiosa que se autotitula revolucionaria. Nosotros estamos en una ubicación estratégica. Como usted lo menciona, el futuro aeropuerto de Guayaquil está a menos de 4 kilómetros de donde nosotros estamos. Y aparte, la importancia de estar cerca de los puertos. Por eso es la visión de este proyecto. Hemos podido llegar a tener un diseño moderno y vanguardista en el cual hemos integrado las áreas de almacenamiento y oficinas, de tal punto que tengamos un producto que satisfaga la necesidad de las empresas para optimizar su cadena de valor. Nuestro diseño no solo está buscando complementar las necesidades de las oficinas, sino también poder satisfacer a sus colaboradores. Y actualmente somos los abanderados del desarrollo de la nueva ciudad de Guayaquil. Nacemos con un impulso que nos mueve hacia adelante. Ese sentimiento de que algo nos espera. Y con esa seguridad dimos nuestro primer paso. Porque sabemos que las metas no son el final. Y cuando des ese siguiente paso, estaremos ahí. Vamos, sigamos creyendo, transformándonos para el futuro y creciendo juntos. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve.
Cardioheredia por formar parte de mi preparación física y ayudarme a mantener mi nivel óptimo, mejorando mi capacidad cardiovascular para mi próxima pelea representando al Ecuador. El día de hoy estamos con Andrés, realizando la evaluación de su capacidad cardiovascular y así poder realizar una planificación eficiente de su entrenamiento y acondicionamiento físico para su próximo combate de MMA en Estados Unidos, representando a nuestro país. Cardioheredia, siempre apoyando al deporte ecuatoriano. Vera a su manera, crítico e independiente. Estamos de regreso nuevamente y les recuerdo que nos encontramos en el canal 24/7, eso significa que usted nos puede ver a través de Extreme TV Cable, Canal 3, Claro TV, Canal 9, Data MS Televisión, Canal 99 y Divinet, Canal 12. Carlos. Disculpen ustedes y mis invitados el insoportable ruido de una cosa que le llaman chicharra en el bloque anterior. Felizmente no fue por alarma de incendio, sino porque en el piso inmediatamente inferior estaban haciendo limpieza, eso brota polvo, sube humo, y el detector lo detecta como humo de fuego. A propósito de lo que vimos en el bloque anterior, ¿por qué solo la Fiscalía es la que está acusando y llevando a cabo una indagación previa? ¿Por qué la cantidad de sectores afectados, burlados, citados, calumniados en todos esos chats no se unen como parte activa de la acusación? A ver, desconozco el origen de la acusación, sé que esto es fruto de la incautación de equipos electrónicos del ex consejero Verduga. Claro, cuando allanaron la Fiscalía. Correcto, entonces eso significa que hay una... allanaron el CPSCS. Correcto. Entonces eso indica que hay una indagación previa en marcha. Cualquier persona que se sienta afectada o considere que tiene un testimonio que pueda ayudar a mejorar la investigación, puede acercarse a la Fiscalía. Pero ese es el problema, que nadie se acerque y dejan en esta misión sola a la Fiscalía y estando quien está allá, eso alimenta el discurso de que persecución, persecución, persecución. Pero con todo el respeto, Carlos, o sea, yo entiendo perfectamente que la respuesta natural de muchos sea la persecución. Y no desestimo los problemas que puede tener el sistema judicial y los errores que pueda cometer en el Ecuador. Pero ya más claro que esto, pues no hay, digamos. O sea, ¿más claro que esto qué? En términos de llevar adelante una investigación. Aquí hay suficientes elementos, indicios de potencial cometimiento de delitos como para llevar adelante un proceso judicial. María Clara. Para concluir este examen sobre los chats de Verduga, otra reseña de Covisa respecto a lo que revelan sobre el correísmo, estos famosos chats. El correísmo quería bajarse a la Corte Constitucional. Esa intención quedó en evidencia en uno de los 353 audios encontrados en el teléfono de Augusto Verduga. Él grabó una reunión del 7 de octubre de 2023 que mantuvo con Belén Yela, asambleísta electa de la Revolución Ciudadana e hija de la exministra María Duarte, y el politólogo argentino Julián Garrido. A la fecha, ambos trabajaban con Verduga en el Consejo de Participación. Horas antes, el buró del partido, con Rafael Correa a la cabeza, sesionó por Zoom y les encomendó acciones en contra de la Corte Constitucional. Hay que posicionar una idea, la idea de la dictadura institucional, ¿verdad? Te leo lo que dijo el buró. Dijo que uno había que instalar lo que tú estás diciendo, el costo político de la Corte. Lo tengo anotado todo. El costo político de la Corte, hay que desgastarlo para cuando gobernemos bajárnoslo, hay que hacer posible internacional, hay que ponerlos contra la pared. Augusto, vos deberías hacerte un hilo súper jurídico con Jimmy ahora. Podríamos ponerte como tarea para la casa de todas y cada una de las vulneraciones que genera el dictamen de la Corte. Con fotos, si le ponemos fotos abajo de cada uno. El día anterior, la Corte Constitucional destituyó a Allen Berbera por incumplir el dictamen del régimen transitorio al intentar revisar la designación de la fiscal Diana Salazar. Yo sí creo que deberíamos posicionar es que la Corte cedió ante el terror a la fiscal. Sí. Lo voy a poner acá. Corte cedió ante el terror de la fiscal Augusto. Y
después te pongo una línea, que esa línea te la dijo Correa. Me lo dijo el presidente, sí. Y tenés que decirla, o sea, ahora tampoco puedo hablar en medio de comunicación, esto es una dictadura real. Si yo no puedo dar mi opinión, esto es realmente una dictadura. Entonces, transversalmente nuestro mensaje que tiene que ver que la Corte es un actor político. Y para eso vamos a buscar recursos narrativos, como los que usó Augusto, y que a Correa le gustó mucho porque te lo repitió hoy, políticos con toga. Políticos con micrófono, claro. El partido judicial, le digo, ¿no? La alianza entre políticos con toga y políticos con micrófono. Correa te dijo que seas un vocero importante. Sí. Y Correa te lee mucho en Twitter, o sea, tenemos que tuitear todos los días y necesitamos hacer muchos videos en contra de la fiscal, muchos videos en contra de la Corte. Augusto Verduga cumplió la orden de Correa y en los siguientes días apareció en entrevistas y publicó mensajes en sus redes sociales criticando a la Corte Constitucional. Al regresar en el siguiente bloque, ya al final de nuestro programa, mis preguntas para nuestro invitado central, sus últimas reflexiones y el comentario de nuestro director Carlos Vera. Nadie ha desmentido técnicamente la pericia judicial que consideró auténticos los chats de Verduga. Ellos han probado la audacia, desprecio y sevicia de una organización mafiosa que se autotitula revolucionaria. Nacemos con un impulso que nos mueve hacia adelante. Ese sentimiento de que algo nos espera. Y con esa seguridad dimos nuestro primer paso. Porque sabemos que las metas no son el final. Y cuando des ese siguiente paso, estaremos ahí. Vamos, sigamos creyendo, transformándonos para el futuro y creciendo juntos. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. Pacific Terminal, primera terminal de gas natural en el Ecuador. Será un eje fundamental en el cambio de la matriz energética, reemplazando el uso del diésel y fuel oil. Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible, principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal. Vera a su manera, crítico e independiente. Y lo que hemos mostrado hoy solo son algunos fragmentos de los chats. El otro día dediqué 2 horas a oírlos y no pude aguantar, la verdad. No seguí más. Pero hay otros pasajes quizá más ilustrativos. Unos dicen, hay que agarrar lo que se pueda, mientras no estemos en el poder. Por ejemplo. Después ya veremos. Pero a mí me llamó la atención cómo hablaban de pagarle 10.000 a fulano, 10.000 a mengano, 10.000 a Perencejo, 10.000 a sutano sin saber de dónde sale esa plata. Yo me hago esa pregunta, Carlos, ¿no? Yo he estado activo en el servicio público y luego activo en una campaña electoral y evidentemente quizás una de mis mayores dificultades fue encontrar recursos, siendo yo una persona con una situación económica bastante buena, por decirlo de alguna forma, mi patrimonio es público. Pero, o sea, ¿de dónde sacan tanto dinero? ¿Qué otras reflexiones daría usted antes de darle paso a María Clara con sus preguntas finales? Yo creo que la más profunda es, hace ya 20 años casi, nació un proyecto político desafiando el comportamiento cuasi mafioso de la partidocracia. Y nos llevó a una constituyente en ese proceso, a los ciudadanos, bajo el lema de tener un Estado mucho más ciudadano y mucho más meritocrático. Y la corona de ese emblema era el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Y qué terminó siendo? Una gran estafa, un fraude institucional, en donde lo que están haciendo es evitar los malos ratos que puedes tener en el Pleno del Legislativo para discutir con otros políticos nombramientos que en ese entonces sí eran políticos, y aquí hacer estafas, amarrar concursos, nombrar autoridades a su antojo, tratar de incidir desde la presión política. Entonces, yo sí creo que el gran desafío del país es por lo menos sacarlos la venda de los ojos
entender, ojo, que esto es importante, porque estas cosas están normalizadas en el Ecuador, ya uno creemos que es normal. Cada vez asombran menos. Ya, entonces hay que entender que no podemos confundir la visión política del padre de la Realpolitik, que es Bismarck, que era un hombre que entendía que en política había que elegir lo necesario por encima de lo deseable, que aplicaba un pragmatismo frío y que tenía una capacidad estratégica única, que decía, para ejemplificar esa visión, que las leyes o hacer leyes era como hacer salchichas, era mejor no ver cómo se producían, ¿verdad? Pero claro, si Bismarck viera cómo se reparte el poder en el Ecuador, no sería como ver una fábrica de salchichas, pues, sino como destapar una cloaca. Cuidado, confundimos el pragmatismo, la Realpolitik, con la falta de ética, con el irrespeto a la ley. Ese es un error. Advertencia oportuna y necesaria, pero que para que se fije debe ser reiterada. Que cumpla su cometido en eso usted, que lo cumplamos todos, que no sea debut y despedida en este deseo de venir a romper lanzas por eso, por ética en la política y democracia en la práctica. Si eso solo hubiera, sería bastante. Cerramos con las preguntas de rigor de María Clara Triviño. Gracias, Carlos. Bien lo dices, corresponden las preguntas para nuestro invitado central, el ex vicepresidente Otto Sonnenholzner, recordándole que deben de ser respondidas en términos de sí o no. La primera para usted. Tras las evidencias de los chats de Verduga sobre el nivel delincuencial de la organización correísta, ¿cree usted que en adelante los electores no le darán el alto respaldo que les han dado en las últimas elecciones, sí o no? No. La segunda, si no se judicializan los chats de Verduga para sancionar cada uno de los delitos aparecidos aquí, ¿estos inevitablemente se repetirán, sí o no? Sí. La tercera, todas las organizaciones políticas son más o menos lo mismo que hemos visto aquí del correísmo, solo que a esta la descubrieron por completo. ¿Está de acuerdo, sí o no? No. La cuarta, descubiertos en su verdadera esencia los dirigentes y líderes correístas aparecidos en los chats, ¿deben de ser quienes dirijan la renovación de ese partido, sí o no? No. La quinta y última, el correísmo es un cáncer en la política del Ecuador que es imposible de erradicar por siempre, ¿sí o no? No. Muchísimas gracias. Carlos. Gracias, economista Otto Sonnenholzner, y a ustedes por seguirnos en este afán de hacer memoria, como dije al principio, para no repetir la historia. En función de eso, toca entonces que concluida la indagación previa, a la cual deberían unirse una cantidad de personas que supieron eso o tienen pruebas para aportarlas, o si no después, lo que toca a la Fiscalía, a quien para variar le han echado todo el peso de combatir la corrupción, la mayoría de ciudadanos, es encontrar una serie de elementos de juicio que crucen, corroboren o confirmen lo que aquí se ha denunciado y revelado. Si esta es la única prueba, puede resultar en muchos casos insuficiente o débil si no hay soportes adicionales o la materialización del delito como tantos hablan, aunque algunos de otra índole no requieren eso. Lo importante está en las preguntas que hacía María Clara Triviño y más en las respuestas que dio Otto Sonnenholzner. Que esta lección se aprenda, que esta lección no se olvide, que comprendamos por fin cómo actúa una organización mafiosa que en verdad opera como una entidad delincuencial. Pero más que eso, ¿por qué a pesar de eso, hasta esta última elección, sigue teniendo un respaldo significativo? Ahora el segundo bloque, en la última elección 43% de votos, apenas a 7 puntos de la mitad del Ecuador a su favor. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque todos los gobiernos que la sucedieron, por una u otra razón, no llegaron a cumplir sus promesas y expectativas. Y la principal razón fue que ellos se opusieron a que tenga éxito. Nadie más puede tener éxito que ellos durante 10 años, con todos los recursos, con el poder total, con la persecución absoluta y la corrupción generalizada. El que puede romper ese ciclo es el presidente de la República. Y quienes crean en su proyecto político, apuntalándolo y enriqueciéndolo, o advirtiendo de los riesgos a tiempo, como el que ya vimos de la Asamblea Constituyente. Librarse de ellos no será fácil ni un proceso de 6 u 8 años cuando se instalaron durante 10. Pero ahora más que nunca
si es posible y sobre todo necesario. María Clara. Por ahora, gracias por su gentil compañía. Que pasen buenas noches. Vera a su manera llegó gracias al auspicio de Sigamos creyendo, transformándonos para el futuro y creciendo juntos. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. Somos los abanderados del desarrollo de la nueva ciudad de Guayaquil. Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible, principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal.